Bienvenidos a esto que sigue siendo código político, obstinadamente. Buenas noches, ¿Cómo le va? Me va bien, se ha hablado, gracias, ¿Usted? Bien. Bien. Discretamente bien. Discretamente. Se ha hablado mucho, obviamente desde la madrugada del domingo, de el bloqueo a los diarios, a Clarín, a La Nación, al diario Olé, el bloqueo que impidió la distribución del diario Clarín el domingo, que demoró enormemente la distribución de La Nación, que también impidió la distribución de Olé. Se dijo mucho desde ese momento, hasta hace un ratito nomás estábamos escuchando a Nelson Castro diciendo con mucha propiedad que si el gobierno se atribuye la decisión de cumplir o no con la ley y las órdenes judiciales, estamos en problemas para el funcionamiento de la democracia y para el funcionamiento de la República. Eduardo, a ver, primera reflexión alrededor de este episodio del cual nosotros vamos a hablar ahora, vamos a hablar en el final del programa también. Vamos a hablar con algún invitado. Vamos a hablar con alguno de los invitados, claro que sí. Ha habido claramente por detrás y por encima de la acción de quienes bloquearon las plantas impresoras de Clarín y La Nación, por detrás de eso y por detrás incluso, e impulsando también la inacción oficial al respecto en ese momento, una clarísima señal en el intento de silenciar, de algún modo, así fuese por un rato, así fuese por un día, de silenciar a medios de comunicación que no son afines a la línea del gobierno. Efectivamente. O que el gobierno considera, y en función de esto, perdón Eduardo, sí. que el gobierno considera casi, o por ahí el casi está de más, considera enemigos. Exactamente, y me parece que, volviendo a lo que, o hilando con lo que decía el doctor Castro recién, creo que los medios de comunicación y también el Poder Judicial parecieran dos de los objetivos inmediatos del kirchnerismo. Digo, los medios, aquellos medios que, según el kirchnerismo, tienen una mirada crítica o excesivamente crítica de la acción de gobierno. Y vos hablaste bien del silencio, y me parece que detrás del silencio y detrás del bloqueo tampoco hubo lo que muchos creyeron descubrir o hicieron esfuerzos por mostrar, que es, bueno, una acción sindical, un arrebato sindical, una manifestación espontánea. No hubo tal cosa. Esto fue una acción premeditada, tan premeditada que contó con la complicidad al menos de dos ministros, que no hicieron lo que debían hacer. La ministra de Seguridad, que no tomó ninguna decisión en una semana en la cual ella dijo que hacía la remoción de la cantidad de comisarios que hizo para evitar que no existieran más zonas liberadas. Bueno, la zona donde está la planta impresora de Clarín y de Olé y del diario La Nación fue una zona liberada el domingo en la madrugada. Y el otro, el ministro de Trabajo, que fue quien intentó darle una argumentación sindical o gremial al conflicto, tratando de ocultar que lo que había detrás era un episodio de mucha mayor gravedad, como es impedir que un diario o varios diarios circulen normalmente. Esto, sin desmedro que el conflicto, el gobierno dice que existía un conflicto, algunos trabajadores de una empresa del grupo Clarín, pero que no es Clarín, dicen que existe un conflicto, la empresa dice que no. Esto desbordó muy generosamente los cauces de un conflicto sindical, y acá lo que hubo, decimos, fue un globo de ensayo, digamos, a ver, ¿qué pasa si les tapamos la boca un día? ¿Qué pasa si les tapamos la boca, en el caso de Clarín? ¿Qué pasa si le tapamos la boca o lo obligamos a salir muy tarde a La Nación, como ya se había hecho anteriormente con estos mismos diarios? La cuestión era, el globo de ensayo, ¿qué reacción encontró? Encontró una reacción, me parece, que en términos políticos fue muy desfavorable al gobierno, salvo la propaladora de propaganda oficialista, que funcionó desde el mismo domingo, tratando de sostener la versión gubernamental. El resto de la reacción, aún de aquellos que no coinciden, lectores o políticos o empresarios o artistas que no coinciden necesariamente con la línea editorial o con las opiniones y la manera de encarar los hechos informativos que pueden tener Clarín o La Nación, dijeron, lo que menos me gusta es que me digan qué puedo leer y qué no. Lo que menos me gusta es que me digan, este es un país jardín de infantes, tenés que mirar esto sí y esto no, tenés que leer esto sí y esto no. Me parece que a eso hubo un repudio que estaba fuera del cálculo político y que también cambió un poco el escenario a partir de los
24, 48 horas. Sí, y que obligó también al oficialismo, al kirchnerismo, al gobierno, a la presidenta, a virar un poco la postura inicial, ¿no? Digo, ya no fue solo el argumento de Tomada y Garré sobre el conflicto sindical, sino que hubo sectores que, pertenecientes al oficialismo, que cuestionaron el bloqueo. Es más, hubo en el Senado una declaración de repudio, un proyecto que elaboró el propio oficialismo y que fue votado por unanimidad y que contó, además, con el aval de la presidenta. Bueno, sin el aval de la presidenta no se hubiese tratado. El kirchnerismo no hubiese hecho nada en el Congreso, lo hizo y muy bien que lo haya hecho. También eso refleja de algún modo cómo quedaron los tantos en términos de impacto político y social de este intento de acallar a los medios que al gobierno, o por lo menos a un sector del gobierno, y sobre todo a Hugo Moyano no le gustan, porque el papel de Moyano me parece que queda larguísimamente demostrado con las pruebas documentales que se han conocido en estos días. Y sus propias declaraciones de ayer. Y sus propias declaraciones. Acerca de la marcha del 29 de abril y de qué le van a demostrar a los diarios o a Clarín particularmente. Así es. Bueno, de estas cosas vamos a estar hablando, Eduardo y yo, a lo largo del programa. Vamos a ver, no podemos dejar de preguntarle por esto al vicepresidente Julio Cobos, que está en el estudio, que nos da el placer y el honor de poder recibirlo aquí en nuestro estudio en Código Político en TN. Vamos a hablar de esto, claro, vamos a hablar también con Cobos seguramente de los hechos de la política de la semana, cambios muy fuertes en el escenario del radicalismo, si hay interna, no hay interna en abril, pasa para agosto, y un clima, digamos, preelectoral que está levantando temperatura. Sí, está levantando temperatura. Sobre todo en la oposición, ¿no? Sobre todo en la oposición, digo, levanta temperatura y crece en confusión en la oposición. Bueno, exactamente. La oposición anda con el paso un poquito errado, algo huele mal en la oposición, por lo menos. Da la impresión que sí. Decíamos que sí. Muy bien, vamos a estar hablando también con Miguel Bain y Orlando Ferreres, que nos acompañan en el estudio, gracias a ustedes también por estar acá. Son los economistas titulares de 2 de las 9 o 10 consultoras, creo, Eduardo, que fueron sancionadas por el gobierno por la forma en que medían la inflación. Se les ocurrió decir algo bastante parecido a la verdad, no como el INDEC, y recibieron la sanción. Así que, digo, sanciones a quienes opinan distinto de lo que le gusta a las autoridades, no hay solamente para los medios, también hay para las consultoras. Digo, uniendo ambas cosas, me ocurre algo, y es, tanto en el caso del bloqueo de los diarios como en el caso de la persecución a las consultoras, cuando uno hace hincapié en estas cosas, las pérdidas de libertades en cuotas, como son estas, suelen terminar en grandes pérdidas de libertades. De allí la importancia de detenernos, analizarlo y marcar estas cosas. Vamos a hablar con el vicepresidente.